causas de esta implosión. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes para usted. Gracias, buenas tardes. Doctora Mar, en física, y ya que se maneja mucho este escenario, ¿qué es una implosión? Pues básicamente, de forma muy sencilla, una implosión es el proceso contrario a una explosión. En una explosión lo que ocurre es que se expande un volumen. En una implosión, los objetos que implosionan colapsan sobre sí mismos, de tal forma que esto, en este caso, se ha producido debido a un cambio de presión. Hay que tener en cuenta que en el interior del sumergible hay una presión y en el océano hay otra. Cuando descendemos a las profundidades del océano, esa presión del océano va a aumentar. Que nos mostraba precisamente algunos de estos escenarios y cómo pudo darse esta implosión. Esta implosión, pero lo que sí sabemos es que las implosiones se producen por ese cambio drástico de presión entre el interior, en este caso del Titán, y la presión oceánica. Este cambio tan brusco hace que el objeto colapse sobre sí mismo y se produzca este fenómeno. Para que nos hagamos una idea, esa presión que tenemos en el océano a la profundidad a la que está el Titanic es más de 400 veces superior a la que tenemos en la superficie del nivel del mar. Así que es una presión muy muy fuerte y ese cambio pues da lugar a este tipo de fenómenos. Se habla también mucho de las condiciones meteorológicas que en muchos casos no son favorables en el fondo del océano. ¿En qué condiciones pudieran haber estado estos 5 pasajeros y por qué no hubo una evaluación previa de eso? La verdad es que las condiciones meteorológicas han sido malas durante la búsqueda en superficie porque ha habido mucha niebla, ha habido nubes bajas y esto ha generado que sea difícil la búsqueda, pero en este caso no estaban en superficie, no estaban en la superficie del mar, sino que estaban a profundidad y bueno, las labores de búsqueda han sido complicadas porque las corrientes en la zona también son importantes. Se hablaba estos días, ¿no?, de la posibilidad de que hubieran sobrevivido las temperaturas también en el aire a una velocidad de unos 300.000 kilómetros por segundo, pero la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas depende del medio y en el caso del agua, el agua es mucho más densa. El agua de mar es aproximadamente 800 veces más densa que el aire. Esto quiere decir que tiene más moléculas y estas amortiguan esas señales como si la absorbieran por el camino. Un ejemplo muy claro lo tenemos, por ejemplo, en la luz del Sol. La luz del Sol es una onda electromagnética y a medida que descendemos en las profundidades del océano no llega luz. Hay zonas de absoluta oscuridad. A partir de los 1000 metros tenemos lo que se llama la zona crepuscular y es absoluta oscuridad y es precisamente por eso, porque esa onda electromagnética, igual que ocurre con el GPS, se va atenuando. Por eso no funcionan los GPS y tenemos que utilizar otros sistemas como por ejemplo el sonar, que lo que hace es emitir pulsos de ondas de sonido y cuando detecta un objeto devuelve esas ondas de sonido y se analiza en superficie. Es interesante todo lo que plantea la doctora Mar Gómez, nuestra invitada esta mañana en Primera Página. Estimada, también que pudiera abrir este precedente en el campo de estudio de la física, que usted es especialista. También hay algunos aspectos que destacar para futuras investigaciones. ¿De qué forma esto pudiera contribuir? Bueno, yo creo que más que abrir futuras investigaciones, porque hay muchos vehículos homologados, ¿no?, y que pasan por todo ese testeo y esa revisión para que no haya ningún problema, creo que también abre un debate sobre el turismo y un turismo de alto riesgo, ¿no? Ahora mismo también tenemos los ojos puestos en el turismo aeroespacial, en salir al espacio de la mano de personas habituales, ¿no? No de profesionales o de astronautas que se preparan durante muchísimo tiempo. Yo creo que esto va a hacer que lo pensemos más y que sobre todo pues se pasen unos controles mucho más exhaustivos a la hora de someterse a este tipo de riesgos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Primera Página. Muy preciso lo que nos comenta y sobre todo nos ayuda a entender mejor las causas de este suceso, que es la principal pues inquietud que tiene mucha gente en el mundo, incluso las mismas autoridades que se mantienen muy atentas. Gracias por acompañarnos, Mar Gómez, doctora en física, está ahora con nosotros desde Madrid, España. Muchísimas gracias a vosotros. Sí, precisamente esto ha dado motivo de debate, de inquietudes, de también conversaciones largas en las redes sociales, porque el tema se mantiene siendo tendencia en el mundo. Y por cierto que es importante comentar también que uno de los fundadores o el principal CEO de OceanGate, de esta empresa que se encarga de la creación de este sumergible, pues decía que había que buscar más respuestas en el fondo del océano al cambio climático y no estar explorando o habitando otros planetas. Era una de sus principales premisas y también uno de los motivos por el cual se sumergía en el fondo del mar y visitaba